Entonces tenemos al alumno, al profesor, que tienen una coexistencia dentro del aula, donde ambos son protagonistas y coprotagonistas en algunos momentos. Dentro del aula tenemos los objetivos que nos van diciendo qué más o menos es lo que tengo que hacer, qué más o menos es lo que le tengo que enseñar a mis estudiantes dentro del aula, ¿no es cierto? Laura, cuéntame qué importancia tienen los contenidos dentro de la didáctica. Eh, Son importantes porque son aquellos los que se van a trabajar con los alumnos y alumnas, los que Ya, impongan. y nosotros enseñamos cualquier contenido a nuestros estudiantes. No. Están eh, seleccionados según el nivel de cada alumno. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Muy bien. Tenemos también los lineamientos dentro de los mismos objetivos. Nosotros podemos extraer qué contenidos o el qué le tengo que enseñar a mi estudiante. Ya. Cuéntame, Georgia, ¿por qué es importante dentro de la didáctica los recursos o los materiales que utilizamos en nuestras clases? Profe, la Georgia puso en el grupo que solo podía escuchar. Ah, ya, no se preocupe, ya. Entonces, Flavia, cuéntanos tú, ¿por qué es importante los recursos o los materiales que uno como profesor selecciona para hacer sus clases? Porque es la forma visual con la que el niño aprende. O sea, tiene que llamar la atención del alumno para que pueda aprender. Ya, muy bien, ya. ¿Y como que qué entienden ustedes por recurso didáctico o qué puede ser un ejemplo de un recurso didáctico que nosotros como profesores llevamos al aula de primero a sexto básico? Profesora, los recursos podrían ser como por ejemplo cuando usamos los PPT, cuando proyectamos, cuando Ya. hacemos por ejemplo, las actividades, si vamos a usar ciertas cosas para realizar esa actividad, esos son como los recursos que nosotros tenemos para hacer las clases. Muy bien. ¿Qué material concreto podemos usar nosotros a lo mejor en alguna clase de historia o de geografía o de ciencias naturales, de ciencias sociales? El Atlas. Atlas, ya, muy bien. ¿Qué más? O por ejemplo, si es que van a hacer actividades los niños, pueden ser mapas, pueden ser esto como maquetas, que también se usa harto con los niños. Ya, Diccionario. muy bien. Enciclopedia. Enciclopedias, muy bien, ya, esos son todos esos tipos de recursos que nosotros podemos llevar a nuestra aula, bien. Y Profe, esos recursos que ustedes dictan, ¿dónde los podemos conseguir si queremos trabajarlo con nuestros niños en el colegio? yo creo que en diferentes medios. Yo Vamos, creo que vamos. en diferentes medios. ¿Ya? Dale, Alondra. En el colegio, en el CRAP, en la biblioteca. Y bueno, o sea, si es que es más concreto, como los atlas, los enciclopedias, diccionarios, serían el CRAP. Pero pues ya sería cada uno dependiendo de la actividad que realice. Ya, muy bien. Profe, ¿y la salida a terreno también sería un material didáctico o un recurso? Sí, Como o ya sea, el metodología. espacio, el cambio de escenario pedagógico, porque nuestro escenario tradicional es la sala de clases o ahora estas aulas virtuales en las que estamos trabajando. Pero cuando nosotros dentro de la didáctica proponemos, se llama cambio de escenario pedagógico, es donde nosotros salimos del contexto del sector de confort que es el colegio para trasladar la enseñanza a otro contexto, ¿ya? Pero eso está más considerado dentro de lo que es infraestructura o el espacio que ocupo yo para realizar mi clase más que un recurso o material didáctico. Vamos a entender material didáctico, aquel material como los PPT, como las ilustraciones, las maquetas, los mapas, los globos terráqueos, los atlas, ya todo aquello que nosotros podamos tocar, manipular y trasladarlo de un lugar a otro, lo vamos a considerar como recursos o materiales didácticos, ¿ya? También tenemos dentro de la didáctica metodologías y estrategias. ¿A qué crees que nos referimos con esto, Almendra, y por qué es importante dentro de la didáctica? ¿Se escucha? ¿Sí?
Profe, la metodología y las estrategias van dentro de la didáctica ¿Ya? y nosotros como profesores tenemos que encargarnos de que estas metodologías estén acorde al nivel y aparte que que se esté cumpliendo como el fin de estas. O sea, si es que nosotros como profesores vemos que lo que estamos haciendo no nos está resultando, tenemos la capacidad de que en la marcha, bueno, la didáctica permite eso, que en la marcha nosotros podemos cambiarla y volver a tomarla o retomar los contenidos que no se están viendo de forma como, o sea, que no se Muy están entendiendo bien. bien. Sí, muy bien, Almendra, muy bien, gracias. Una de las características que tienen las metodologías y las estrategias es que nosotros las podemos ir adaptando y las podemos ir contextualizando, ¿ya? En la medida y también al haber tantas estrategias de enseñanza, cada uno de nosotros puede seleccionar la que le sea más pertinente en función del grupo curso con el que está trabajando, en función del nivel de enseñanza, de los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, si son más kinestésicos, si son más audiovisuales, si son más reflexivos. Nosotros vamos tomando decisiones y podemos ir cambiando la estrategia. Y puede que yo en el primero básico A ocupe una estrategia y en el primero básico B o C tenga que ocupar otra porque la característica del grupo curso a lo mejor son diferentes y no todas las estrategias a lo mejor me van a resultar o van a ser pertinentes en función de las características que tenga mi grupo curso. Eso es lo que ustedes también tienen que tener muy presente cuando seleccionen estrategias. Ya vamos a ver muchas estrategias de enseñanzas pertinentes para la enseñanza de la historia, pero cada uno de ustedes va a seleccionar la que les sirva, ¿ya? Porque puede que alguna estrategia le sirva a Beatriz, pero no le va a servir a Laura, pero sí le va a servir a Liden. Y así ustedes van a ir viendo cuáles son mejores para trabajar con las características. No es que sean ni buenas ni malas, sino que son más pertinentes en función de las características de cada uno de los grupos cursos que ustedes tengan o que vayan a tener a lo largo de su vida laboral, ¿ya? Después dice que dentro de la didáctica o para yo tomar decisiones didácticas, tengo que tomar en cuenta el medio, ya que tiene que ver mucho con el contexto. ¿Por qué creen ustedes que este elemento influye en la toma de las decisiones en cuanto a la didáctica? ¿Por qué es importante tomar en cuenta el medio geográfico, el medio económico, la parte cultural, la parte social, el contexto de mis estudiantes? Porque nos permite tomar mejores decisiones y adaptar, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades o los intereses particulares de ese estudiante según su contexto, su realidad. Muy bien, Liden. Si nosotros consideramos estos factores, vamos a ser capaces de hacer las adaptaciones más adecuadas para nuestros niños. Esa era la palabra clave. Si yo tomo en cuenta estos factores, voy a ser capaz de poder tomar una mejor decisión en función de las necesidades de mis estudiantes, ¿ya? Muy bien, esos son a grandes rasgos los elementos didácticos, ¿ya? Para mayores detalles, ustedes tienen su guía, una guía de una página que yo les facilité y también un video sobre los elementos didácticos, ¿ya? La idea es que después las puedan revisar en profundidad y después van a realizar una actividad en equipos, ¿ya? Para afianzar esta parte de la didáctica, ¿ya? Para poder después entrar de lleno ahora a lo que son los recursos didácticos. Voy a empezar conversando con ustedes sobre los recursos didácticos de orden tradicional, ¿ya? Lo que se ha venido utilizando por mucho tiempo, ¿ya? Voy a darles a conocer un poquito de recursos didácticos, los clásicos, para después que ustedes también puedan ir fortaleciendo en un foro qué recursos didácticos podemos agregar o podemos anexar en función de sus experiencias en el aula, tanto presencial como a distancia, porque ustedes ya han tenido algunas experiencias en los colegios en otros momentos de su carrera y ahora que están haciendo sus prácticas en modalidad a distancia, ¿ya? Dentro de los recursos didácticos, que yo creo que la mayoría de los recursos didácticos tradicionales que les voy a mostrar el día de hoy, la mayoría de ellos, todos ustedes los han visto en algún momento de su vida,
ya sea como estudiantes o dentro de algunas pequeñas intervenciones que han hecho ustedes como profesores en formación en los respectivos establecimientos escolares de nuestra ciudad. ¿Ya? Dentro de lo tradicional tenemos que no porque sea tradicional significa que esté obsoleto o que ya no se ocupen, siempre van a estar presentes, solo que van surgiendo nuevos recursos que van complementando este abanico de posibilidades para que yo como profesor o profesora tome decisiones al momento de enseñar. ¿Ya? Tenemos los materiales impresos como los libros, las revistas, los periódicos, los textos programados, el texto del estudiante, ya el que entrega el ministerio, que hoy por hoy está en la página del ministerio, están todos los libros para que ustedes los puedan descargar. El mismo texto escolar que tiene el niño, usted también tiene recurso a ellos. ¿Ya? Nosotros podemos ocupar libros, revistas, periódicos, ¿ya? Cómo trabajamos una noticia para comprender fenómenos sociales, ¿ya? Y este tipo de material le permite al estudiante para que lo ocupe como una fuente de referencia para verificar algo que han aprendido en clases, ¿ya? Para verificar el objetivo de aprendizaje. También lo pueden usar como fuente de investigación, también lo pueden utilizar como una fuente que dé paso a la discusión sobre alguna temática en nuestras clases, ¿ya? Y permita tomar distintos puntos de vista en relación a un mismo tema, ¿ya? Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han analizado alguna noticia? ¿Han tomado alguna vez el diario y analizaron una noticia? Por lo general en el diario nosotros vamos a encontrar temáticas que tengan que ver con el índole del ámbito de las ciencias sociales. Y así es que lo queremos adaptar a la enseñanza de la historia. Pero también lo pueden ocupar en lenguaje, también pueden sacar estadística, pueden ir a la sección económica de un periódico y analizar matemáticamente los datos. ¿Ya? Nos da un abanico de posibilidades para poder enseñar y no solamente para enseñar ciencias sociales, ¿ya? Este es uno. ¿Todos han trabajado en algún momento con revistas, periódicos, libros? Sí, Sí, ¿no es cierto? Es algo familiar y es viable seguirlo usando, pero también lo podemos complementar con otros tipos de recursos, ¿ya? Gráficos. ¿Han usado gráficos en algún momento? ¿Para qué usamos Sí. los gráficos? Estadísticas, a ver qué puede ser. No, está bien, sí, para hacer análisis estadísticos vamos a usar gráficos y ojo que los gráficos no solamente son para trabajar en matemática, podemos usarlo en muchas asignaturas, ¿ya? Por lo general en el caso de la asignatura de nosotros, de didáctica de la historia, la geografía y las ciencias sociales, nosotros los vamos a utilizar mucho, por ejemplo, cuando veamos geografía humana, cuando ustedes quieran trabajar geografía humana y, por ejemplo, tratar temas como los censos, de cuántos somos, cuando quieran trabajar formación ciudadana, el tema de las elecciones, ¿ya? Todo eso lo podemos nosotros representar de una forma más clara para nuestros estudiantes a través de gráficos, ¿ya? Y los gráficos pueden ser elaborados por usted como profesor o profesora y también yo le puedo solamente dar los datos o la tabla numérica a mis estudiantes y que ellos también sean capaces de transformar esos números a estos gráficos, ¿ya? Nos permite representar cuantitativamente hechos o procesos, ¿ya? Y nos permite hacer análisis, ver cuál es el mayor, cuál es el menor, hacer relación entre porcentajes y años o periodos del tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, podemos a lo mejor analizar un gráfico de lluvias, un gráfico de las precipitaciones de una ciudad determinada de nuestro país. Nosotros los niños, por ejemplo, llegan a los alcances de que en ciertos meses las precipitaciones son mayores, ¿ya? Entonces el niño a lo mejor va a hacer la comparación, va a decir, ah, llovió más porque en ese periodo era invierno, que en el otro verano, ¿por qué llovió menos? Porque era verano.